Muy buenos días y bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y para mí es un gran gusto volver a compartir con ustedes en este espacio. Ha sido ya bastante tiempo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir por acá, pero quería retomar el podcast para que aprovecháramos a hacer una reflexión sobre las 95 tesis de Martín Lutero. Como ustedes saben, este próximo 31 de octubre se cumplen 504 años desde el día en que Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando inicio a lo que hoy conocemos como la Reforma. Ahora, muchas veces no conocemos el contenido realmente de lo que esas 95 tesis decían, la intención de Lutero y el mensaje general que él quería comunicar y por qué lo hizo de esta manera. Es por eso que vamos a tomar los próximos 9 días para leer y comentar todas estas tesis. Más bien vamos a ir aproximadamente de 10 en 10 cada día para que así podamos tener tiempo y espacio para pensar en lo que Lutero nos quería decir y enseñar. Así que sin mayor retraso vamos a leer la traducción al español de las 95 tesis de Teófanes Egido en su libro Lutero, Obras. Iniciamos. Por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla, las tesis suscritas serán disputadas en Wittenberg, bajo la presidencia del R.P. Martín Lutero, maestro en artes y en teología y lector ordinario de la misma en este lugar. Suplica, por tanto, que intervengan por escrito los que no puedan estar presentes a nuestro debate oral. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, etc., quiso que toda la vida de los fieles fuese penitencia. Número 2. Esta palabra no puede entenderse como referida a la penitencia sacramental, es decir, a la confesión y satisfacción realizada por el ministerio sacerdotal. Número 3. Ni se refiere solo a la penitencia interior. Es más, la penitencia interior es nula si no conlleva diversas mortificaciones de la carne. Número 4. La pena permanece mientras dure el aborrecimiento propio. En esto consiste la verdadera penitencia interior, o sea, hasta la entrada en el reino de los cielos. Número 5. El Papa no quiere ni puede remitir pena alguna, a excepción de las que han sido impuestas por su voluntad o a tenor de los cánones. Número 6. El Papa no puede remitir ninguna culpa, a no ser declarando y aprobando que ha sido perdonada por Dios, o remitiendo con certeza los casos a él reservados. Si estos se despreciaran, la culpa permanecería íntegramente. Número 7. Dios no remite la culpa de nadie si no se somete humildemente y en todo al sacerdote vicario suyo. Número 8. Los cánones penitenciales son impuestos solo a los vivientes y conforme a los mismos no se debe imponer nada a los moribundos. Número 9. Por eso, el Espíritu Santo nos concede un gran beneficio por medio del Papa, ya que éste excluye siempre en sus decretos el artículo de muerte o la necesidad. Y número 10. Obran de manera ignorante e injusta los sacerdotes que reservan las penitencias canónicas de los moribundos para el purgatorio. Muy bien, aquí nos encontramos entonces con las primeras 10 tesis de Martín Lutero. Quisiera rescatar algunos aspectos que nos ayuden a la reflexión de estos textos. Primero, como en todo, debemos de recordar que no son textos infalibles. Esto no es, digamos, palabra de Dios en el sentido que la Biblia es palabra de Dios. No son infalibles, no son inerrantes, sino que contienen las reflexiones que Martín Lutero estaba haciendo en ese momento alrededor de toda la idea de la venta de las indulgencias que se estaba realizando en territorios alemanes. El sacerdote dominico Johann Tetzel estaba llevando la venta de indulgencias a los pueblos cerca de donde Lutero vivía, y esto estaba llevando a mucha gente a irlo a escuchar a él y digamos, caer en la transacción de pagar por una indulgencia que permitiera
que los muertos que estas personas tenían en sus familias les fueran remitidos a algunos de los años que tenían que pasar en el purgatorio. Y entonces Lutero se dio cuenta que esto era incorrecto a todas luces, principalmente porque las indulgencias siempre habían existido, pero no se comerciaban de esta manera. Y Lutero estaba ya un poco cansado, sobre todo después de experiencias que había tenido él viajando a Roma y viendo sus expectativas, sus altas expectativas, venirse al suelo, de ver toda digamos, confusión que había ahí espiritual, y que las personas no lograban realmente acercarse a Dios, sino era a través de una serie de prácticas y visitas de reliquias y rituales que a él lo dejaron sumamente impactado y sorprendido, porque pues no es lo que él empezaba a ver en la Biblia. Y por eso es muy importante cómo abre Lutero el texto, y dice: por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla. Lutero estaba comprometido con la verdad y con hablar la verdad a las personas, con darla a conocer. Y eso es algo que es muy importante para nosotros hoy en día. Estamos comprometidos con la verdad de Dios, tenemos el deseo ardiente en nuestro corazón de darla a conocer, o hemos cedido ante las presiones culturales del relativismo, de que tú tienes tu verdad y yo la mía. ¿Estamos dispuestos a proclamar la verdad del Señor, cueste lo que cueste? Esa es una lección que tenemos de Lutero. Luego Lutero hace una reflexión en las primeras 4 tesis acerca del tema de la penitencia. Y aquí es bien importante porque él abre haciendo referencia a Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, para nosotros eso es bastante transparente, bastante común. Sin embargo, hemos de recordar que Lutero, su primer acercamiento a la Biblia fue en latín, y él no leía la palabra arrepiéntanse ahí, él leía la palabra hagan penitencia. La palabra en latín penitentie fue la que fue traducida del griego metanoia a el latín. Ahora, metanoia sí quiere decir arrepentimiento, mientras penitente quiere decir penitencia, o sea, obras que satisfacen una pena, un castigo por algo incorrecto cometido. Y metanoia es un concepto muchísimo más profundo, es el cambio del corazón, es la vuelta a 180 grados, es el arrepentirse, el caminar en dirección opuesta al pecado, no meramente satisfacer el momento incorrecto con alguna acción, algún ritual, alguna oración o cualquier cosa. Entonces Lutero está luchando con esta idea porque él ya se está acercando a los textos griegos. Todavía no había traducido la Biblia en griego, pero estaba del griego al alemán, pero todavía estaba él luchando con estas ideas. Y por eso es que él hace la distinción que cuando Jesús habla de penitencia aquí, como el griego es metanoia, no se está refiriendo a obras que satisfagan el castigo impuesto por una autoridad espiritual como un sacerdote, ni tampoco solo al remordimiento interior, sino que es esa acción integral de dar la vuelta, de mortificar la carne, de darnos cuenta que no podemos continuar en el mismo camino, sino de caminar en dirección opuesta al pecado, y de esa manera cambiar nuestra actitud completamente de corazón delante de Dios. No solo es ni lo interior, ni solo es hacer obras de satisfacción que nos permitan nuevamente, así que como dice el dicho popular, el que peca y reza empata, sino que realmente es un cambio total de vida, lo que el verbo metanoia o el verbo arrepentirse implica. Y por eso entonces es que Lutero resalta esto al inicio. Luego, Lutero habla de los límites que tiene el poder espiritual en ese momento, el Papa, para realmente perdonar pecados. Esta es parte también de la discusión. Primero dice que el Papa no puede perdonar nada a menos, o quitar alguna pena, a menos que él mismo la haya impuesto. Digamos que él, por alguna situación, le haya impuesto un castigo a alguien. Bueno, ese castigo él sí lo puede quitar, pero él no puede remitir
la pena espiritual, digamos, el castigo eterno que el pecado conlleva, sino que es únicamente lo que Él haya impuesto. Luego tampoco Él puede perdonar algo que Dios no haya perdonado. O sea, Dios es quien perdona. Y entonces el Papa únicamente ejercita como que la declaración, si quieren, aunque ya el perdón ya ha sido concedido, pero digamos una declaración entre comillas oficial de que el perdón ha sido dado. Entonces el Papa no tiene autoridad para remitir penas o pecados que Dios mismo no haya perdonado antes. Y eso es bien, bien importante, ¿verdad? Y por eso es de que en el verso 7, en la tesis 7, Lutero vuelve a hacer énfasis en esta necesidad, esa transformación completa del corazón y de ese sometimiento a la autoridad espiritual para ser discipulado y caminar en una manera diferente. Las tesis de la 8 a la 10 habla de la misericordia que se ha de tener también sobre las personas que están muriendo, que no deben morir pensando que sus pecados no han sido perdonados, que no deben morir pensando en que ahora les toca el purgatorio para remitir lo que no se les fue remitido aquí en la tierra. O sea, que eso al final es una crueldad lo que le están haciendo, y que entonces los sacerdotes deben obrar de una manera diferente y deben trabajar para que las personas puedan morir en paz con la certeza del perdón de sus pecados. Así que eso es a grandes rasgos la reflexión sobre las primeras 10 tesis de las 95 tesis de Martín Lutero. El día de mañana vamos a continuar con la tesis de la 11 a la 20 para seguir en este camino y en este proceso de aprender sobre lo que Lutero hizo hace 504 años, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Los invito a que las lean ustedes, que reflexionen sobre ellas, que hagan preguntas y que aprendan un poco de nuestra historia, porque aunque pareciera muy lejano, estos temas siguen siendo sumamente relevantes para nosotros como cristianos el día de hoy. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios permite, nos vemos mañana.